En esta lección vamos a hablar de la vía lagrimal y de su patología. Comenzaremos describiendo las estructuras que conforman la anatomía de la vía lagrimal. En la parte secretora veremos diferentes tipos de glándulas lagrimales, encargadas de la fabricación de los componentes de la película lagrimal y que aquí están representadas por la glándula lagrimal principal. Sus secreciones crean la película lagrimal, y esta película es una estructura funcional que recubre de forma constante la superficie ocular anterior. Además, es extremadamente importante, ya que sin ella sufriríamos graves alteraciones corneales y llegaríamos a perder la visión. La película lagrimal se acumula cerca del borde libre palpebral, superior e inferior, formando los ríos lagrimales. Si los observamos al natural, vemos que por gravedad el río inferior es mayor que el superior. Estos dos ríos confluyen en la zona medial de la superficie ocular, cerca de la carúncula, y forman el lago lagrimal. A partir de aquí tenemos la vía excretora, que comienza con los puntos lagrimales superior e inferior. Estos son unos agujeros situados en el borde libre palpebral, en su porción más medial. Se asientan sobre una zona ligeramente sobreelevada, que es el tubérculo lagrimal, que aloja en su interior un músculo esfínter. Este músculo nos va a hacer necesario dilatar previamente siempre que necesitemos practicar un sondaje. Los puntos lagrimales se abren a los canalículos lagrimales superior e inferior. Estos comienzan su trayecto de forma perpendicular al borde libre palpebral y tras un par de milímetros giran 90 grados y adoptan una dirección medial. Acaban directamente en el saco lagrimal o lo hacen confluyendo entre sí y formando el canalículo lagrimal común, que sería el que desemboca en el saco. Tenemos estas dos variedades anatómicas. El saco lagrimal se encuentra en la fosa del saco lagrimal, situada en la pared medial de la órbita en su porción anteroinferior. Se abre caudalmente al conducto lacrimonasal, alojado a su vez en un canal óseo, el canal lacrimonasal. Finalmente, todo el conjunto drena la lágrima al meato nasal inferior. Glándulas lagrimales. La glándula lagrimal principal la podemos encontrar en la parte superexterna de la órbita. Está alojada en la fosa lagrimal, que es una depresión en la placa orbitaria del hueso frontal, que a su vez forma parte del techo de la órbita. Debido a que la glándula lagrimal es atravesada por el tendón del músculo elevador del párpado superior, queda dividida en dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral. Sus conductos secretores desembocan en la porción externa del fornix palpebral superior y su secreción contribuye a la parte acuosa de la película lagrimal. Tenemos dos tipos de glándulas lagrimales accesorias. Las de Krauss, que se alojan en los fórnices conjuntivales, preferentemente en el fornix conjuntival superior, y las de Wolfram, que están situadas en el espesor del corion conjuntival del párpado superior por encima del tarso. Su función es contribuir a la porción acuosa de la película lagrimal. Tanto la glándula lagrimal principal como las glándulas lagrimales accesorias son las responsables de la parte acuosa de la película lagrimal. Pero en una situación de normalidad, de la secreción basal, las responsables son las glándulas lagrimales accesorias, siendo la glándula lagrimal principal la responsable mayoritariamente en la secreción refleja, ante un estímulo irritativo externo, como puede ser algo que entre en el ojo o sensorial central, por ejemplo en el llanto. Las glándulas de meibomio están situadas en el espesor del tarso palpebral. Son alargadas y se disponen de manera perpendicular al borde libre palpebral, al cual drenan a través de unos agujeros situados por detrás de la línea de las pestañas. Su producto compone la parte lipídica de la película lagrimal. Si se obstruyen y se inflaman, forman el orzuelo interno, de mayor tamaño. Las glándulas de Zeiss son glándulas sebáceas modificadas asociadas al folículo de las pestañas. Su producción también forma parte de la capa lipídica de la película lagrimal y su inflamación forma el orzuelo externo, de menor tamaño que el orzuelo interno. Las glándulas de Moyle son glándulas sudoríparas modificadas que se encuentran próximas al folículo de las pestañas.
drenan al borde libre palpebral y contribuyen en pequeña medida a la porción acuosa de la película lagrimal. Su obstrucción provoca el quiste de Moyle. Las células caliciformes son las responsables de la parte mucosa de la película lagrimal y se encuentran incluidas en el epitelio conjuntival. La mayor parte del espesor de la película lagrimal corresponde a la capa acuosa. Pero la capa acuosa no es estable y en contacto con el aire la película lagrimal se rompe. Necesitamos alterar la tensión superficial y esto lo conseguimos poniendo una capa lipídica externa. Por otro lado, la capa acuosa no es estable en su lado más interno, al contactar con las membranas celulares lipídicas. Esto se soluciona poniendo una capa mucosa en contacto con las membranas celulares, que va a dar estabilidad a la película lagrimal. Aquí podemos ver las funciones de la lágrima. Para el test de Schirmer se utilizan unas tiras de papel de filtro de 5 por 30 milímetros, dobladas en un extremo, el cual se introduce cuidadosamente en el fondo de saco conjuntival inferior, entre el párpado y el globo ocular, en la unión del tercio externo y medio, con el enfermo mirando hacia arriba para evitar la irritación corneal. A los 5 minutos se mide la zona humedecida, excluyendo la parte doblada. El BUT es un test muy útil, ya que nos mide la estabilidad de la película lagrimal. Instilamos una gota de fluoresceína y contamos el tiempo que tarda en romper la película lagrimal con el paciente sin pestañear. El tiempo debe ser superior a 10 segundos para ser normal. Añadir a lo que ya está escrito en la diapositiva, en que hay un aumento del volumen de la glándula lagrimal producida por la inflamación y producida por el edema intraglandular. Eso puede hacer que la glándula, al crecer de tamaño, empuje el globo ocular hacia abajo y hacia el lado medial. Este desplazamiento, esta presión sobre el globo ocular, también nos puede dificultar los movimientos oculares, sobre todo en la mirada hacia arriba o hacia el lado temporal. Tengamos en cuenta que la órbita es un espacio óseo, un continente óseo inextensible, y cualquier aumento del volumen del interior de la órbita va a afectar a las estructuras que ya existen. Por eso, si el aumento de la glándula lagrimal también y el edema van hacia la parte más posterior del globo ocular, lo que harán será hacer que el globo ocular se desplace hacia adelante, por lo cual vamos a ver una proptosis. El edema también se va a desplazar hacia adelante y con cierta facilidad y por la gravedad se va a acumular sobre el párpado superior, produciendo un edema palpebral. Este edema palpebral aumentará el tamaño y el peso del párpado superior, con lo cual el párpado superior caerá. También habrá una ptosis. Y por otra parte, ese edema también se va a acumular más en la parte más temporal del párpado, con el cual se perderá la curvatura normal del párpado, apareciendo un signo muy característico que es el signo de la S tumbada, que podéis ver en la foto inferior. En la creadinitis crónica vemos los mismos signos y síntomas que en la aguda, pero son mucho más larvados, mucho más lentos y de menor intensidad. En este caso debemos prestar especial atención a descartar enfermedades de tipo granulomatoso, leucemias, linfomas, sífilis y otras enfermedades sistémicas. Es típico que cuando veamos esta patología en el hospital traiga una historia larga de conjuntivitis de difícil erradicación, con mejorías que han durado poco y exacerbaciones continuas, en la cual se han ensayado múltiples tratamientos. El secreto de la actinomices para salirse de rositas de todas las terapias es la fabricación de cálculos intracanaliculares o dacriolitos, donde él se refugia cuando ve el asunto complicado, para luego volver a salir tan contento cuando ve que ha escapado. Observar en la foto de la derecha que cuando presioné sobre el canalículo superior salió un chorro de pus denso que mantuvo la forma el tiempo necesario para poder tomar la foto posteriormente.
Como son casos de larga evolución, la inflamación crónica puede provocar la presencia de granulomas conjuntivales o, como en este caso, que cuando presioné sobre el canalículo lo que salió fue un granuloma intracanalicular que podéis ver mejor en la foto de la derecha. También podéis observar en este caso otros signos característicos de esta patología, como es la presencia de pus en la lágrima, la inflamación en la zona del punto lagrimal y la hiperemia conjuntival. El tratamiento consiste en abrir quirúrgicamente el canalículo y extraer todos los dacriolitos. Estos se deben de buscar no solo en el canalículo, sino incluso también debes de llegar hasta el saco lagrimal. Una vez extraídos todos los dacriolitos, y digo todos, remarco todos porque suele haber bastantes, pues una vez los has extraído todos, haces un lavado con povidona yodada rebajada y tienes que cerrar la incisión. Para una correcta reconstrucción del canalículo y que no haya futuras estenosis, se debe dejar una sonda monocanalicular que va desde el punto lagrimal hasta el saco lagrimal. Esto se hace durante un par de meses y luego ya se extrae directamente traccionando sobre la parte que sobresale del punto lagrimal. Adicionalmente, tras la cirugía se mantiene un tiempo tratamiento tópico antibiótico. Es muy sencillo recordar que el mecanismo que va a provocar que al final tengamos una dacriocistitis aguda es la obstrucción del conducto lacrimonasal. Esto provocará que la lágrima quede estancada en el saco lagrimal, se produzca una contaminación y un sobrecrecimiento bacteriano que acabará en una infección del saco lagrimal. El diagnóstico es muy sencillo. Únicamente por la clínica y ver al paciente ya se diagnostica o se puede diagnosticar una dacriocistitis aguda. No es necesario hacer ninguna prueba en la consulta ni hacer ninguna prueba complementaria tampoco. La forma habitual de presentación es una tumoración en lateral, en el ángulo medial e inferior de la órbita, con todas las características de la inflamación. Calor, la zona está más caliente, está enrojecida, rubor, dolor que puede llegar a ser intenso por la presión que te contiene el pus y la tumoración anteriormente dicha. Tiene todas las características de la inflamación. Puede haber también una secreción purulenta en la lágrima y tenemos una historia de epífora, del lagrimeo, que probablemente lleve tiempo ya con él. Está desaconsejado ninguna maniobra ni ningún sondaje que puedan diseminar la infección. Algunos pacientes pueden presentar gran cantidad de pus y además ese pus a cierta tensión, a tensión que provoca un dolor intenso. En estos casos sí que es necesaria la evacuación de este pus en el mismo momento de la consulta. En la foto que acompaña esta diapositiva podéis ver un paciente que en el mismo momento de la consulta tuve que puncionar con una aguja de bisturí e inmediatamente fijaros la cantidad de pus que salió nada más puncionar. Aquello fue con bastante rapidez, puncionar y coger la cámara con rapidez para hacer la foto. Dos recomendaciones para cuando se tenga que puncionar en un saco con una dacriocistitis aguda. La primera es intentar no ponerse enfrente, porque al funcionar, como esta tensión, os puede saltar. Entonces no os pongáis en un rumbo de colisión con la posible salida de pus que sale a tensión. Y la segunda, y aún más importante creo yo, es que tenemos el ojo por allí, el globo ocular está por allí y no hay que permitirse ciertas alegrías manejando un bisturí funcionando por esta zona. Esa gran cantidad de pus almacenada a tensión en el saco lagrimal puede buscar salida ella sola por sí misma, como en este caso en el que el paciente se presentó ya a la consulta con una fistulización cutánea espontánea en la cual se observa en la fotografía que aún continuaba saliendo algún contenido de purulento. El tratamiento de la dacriocistitis aguda es con antibióticos por vía sistémica. Los antibióticos en colirio o pomadas, los antibióticos locales, no únicamente nos servirán para tratar la puerta de entrada, pero no nos curarán la dacriocistitis aguda. Ha de ser un antibiótico por vía sistémica y antibióticos que tengan acción con el Staphylococcus aureus, ya que es el principalmente implicado en estos casos.
Los antiinflamatorios y analgésicos también son necesarios y también los daremos por vía sistémica. El absceso pericístico es una patología que es importantísimo saber diferenciarla de la dacrocistitis aguda. Es una urgencia vital en la que hay que operar inmediatamente para evacuar todo el pus de la órbita y el paciente tiene que quedar ingresado con medicación antibiótica sistémica por vía intravenosa. En el caso de la fotografía, el pus ocupaba toda la parte interna de la órbita y llegaba hasta el vértice de la órbita. Una vez evacuado, quedó un gran agujero libre en el cual podíamos ver perfectamente la estructura ósea del vértice orbitario. El absceso pericístico es una complicación de la dacrocistitis aguda. La infección ha superado las paredes del saco, invade todo el tejido pericístico y ha entrado en la órbita provocando un absceso orbitario, que de no solucionarse puede pasar a cavidad endocraneal y formar un absceso cerebral. ¿Cómo puedo diferenciarlo? La clave está en observar la inserción del tendón medial del músculo orbicular. El saco lagrimal se sitúa por detrás, por lo que en una dacrocistitis aguda podemos ver el pliegue que induce este tendón en la piel, según la flecha verde, aunque la inflamación del saco pueda desplazar este tendón algo cranealmente. En el absceso pericístico se pierde totalmente el relieve de este tendón y, como se ve en la foto de la izquierda, la tumoración lo sobrepasa y llega casi hasta el reborde ciliar. Otro dato es que los pacientes que sufren absceso pericístico llegan con un mal estado general importante, cosa que no ocurre en la dacrocistitis aguda. Esto es algo que también nos tiene que hacer sospechar. En el punto número 2, cuando le demos lágrimas artificiales a un paciente que ya está sufriendo una epífora, ya le está llenando el ojo de manera bastante continua, tenemos que explicárselo bien. Que él lo comprenda es una cosa que va a facilitar mucho su cumplimiento del tratamiento. Una vez se ha solucionado el problema agudo y ya no hay infección, es el momento de realizar las pruebas complementarias. Lo que nos interesa es conocer el estado de la vía lagrimal y dónde está la posible obstrucción. Las pruebas de imagen son las que más información nos van a dar, y de ellas la que más utilizamos es la dacriocistografía por sustracción digital. En ella inyectamos contraste radiopaco a través de un canalículo y se observa su paso a través de la vía lagrimal. Se puede ver claramente, ya que se sustraen digitalmente todas las estructuras óseas. Las dos fotos de la derecha están hechas con esta técnica. En la superior vemos una obstrucción con un saco lagrimal dilatado y en la inferior vemos un buen paso de contraste que llega hasta faringe. Los dacroceles son tumoraciones quísticas del saco lagrimal. Este se encuentra aumentado de tamaño, lleno de contenido líquido y no presenta inflamación. El origen continúa siendo el mismo, la obstrucción del conducto lacrimonasal. En la fotografía veis un gran dacriomucocele que tuve que operar. Como veis, provoca una gran erosión ósea, ocupa las celdillas etmoidales, ocupa la fosa nasal y por el lado más lateral está comprimiendo y desplazando el globo ocular y también modifica el trayecto del recto medial. Pese al aspecto de la imagen del TAC, es un proceso absolutamente benigno y una vez se ha evacuado el contenido, que en este caso era un amplio contenido mucoso, se extirpa una gruesa mucosa del saco lagrimal que ha sufrido un proceso metaplásico y secretor y se restablece la permeabilidad entre el saco lagrimal y la fosa nasal, el proceso se ha resuelto. La opción definitiva en el tratamiento de la dacrocistitis aguda, la dacrocistitis crónica y los dacrioceles es la opción quirúrgica. Todas estas patologías comparten un mismo mecanismo fisiopatológico inicial que es la obstrucción del conducto lacrimonasal. La dacriocistorrinostomía nos va a permitir recuperar la permeabilidad entre el saco lagrimal y la fosa nasal, tal como está representado en la fotografía superior. En la foto inferior podemos ver una dacriocistorrinostomía ab externo.
En las primeras fases del desarrollo embriológico de la vía lagrimal excretora, encontramos que los canalículos, el conducto lagrimonasal, saco, los encontramos formados pero como tubos cilíndricos macizos, sin espacio intraluminal. Las células de la porción externa del cilindro permanecerán y formarán las paredes del tubo, mientras que el futuro espacio libre central está ocupado por células con memoria, que posteriormente se reabsorben y desaparecen, dejando un espacio libre que transforma el cilindro macizo en un cilindro hueco, en un tubo, creando así la permeabilidad de toda la vía lagrimal excretora. En algunos casos, podemos encontrar que tras el nacimiento quedan restos de estas células centrales en algún tramo de la vía, y este grupo celular forma una pequeña membrana que interrumpe la permeabilidad. Es esto por lo que no se debe practicar ninguna opción quirúrgica antes de transcurridos los 6 primeros meses tras el nacimiento, ya que, durante ese tiempo, esas células con memoria tienden a reabsorberse espontáneamente. Es aquí donde adquiere especial importancia el masaje lagrimal, que va a provocar un empuje del contenido lagrimal en la zona de la obstrucción, donde se encuentran las células memoria, estimulando su reabsorción. Es necesario explicar bien a los padres dónde, cómo y cuánto deben hacer el masaje, que comprendan el fin que persigue, porque así facilitaremos su cumplimiento. Asimismo, es importante que durante el masaje haya contenido líquido en la vía, para obtener el efecto bomba de presión, el empuje, para lo cual nos podemos ayudar instilando lágrimas artificiales.